por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos sintonizan en este programa Por las Buenas Siempre del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, que es posibilitado también en esta emisora Minuto de Dios y en todas nuestras redes sociales. Este es un espacio, como bien lo saben, en donde tratamos de disertar diferentes temas acerca de nuestros niños, niñas y adolescentes, de la mano de profesionales expertos que nos dan cada martes su conocimiento, su experiencia, sus valiosos aportes acerca de cómo construir una mejor sociedad para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro mundo. Entonces, el día de hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a abordar un tema demasiado importante, pero antes de que entremos en materia, quiero que saludemos a nuestra mesa de trabajo del día de hoy que nos acompañan. Mi nombre es Harold Bedoya, soy líder de la RAPNA, Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del proyecto Buen Trato. También nos acompaña don Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Hola Harold, supremamente bien, muy feliz de estar participando en este maravilloso programa. Qué bueno, Francisco, ¿nos puedes contar un poquito de ti para conocerte? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Bueno, yo soy psicólogo, ejercí mi profesión muchos años en los Estados Unidos y desde el año pasado me encuentro radicado nuevamente acá en mi bella Colombia, en Medellín, y ahora estoy atendiendo pues también a mis pacientes de acá. Muy contento de estar por acá. Qué bueno, Francisco, muchas gracias por tu valiosa compañía el día de hoy. También nos acompaña, como no podría ser de otro modo, nuestra comunicadora Carolina Colorado. La Carito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Colorado, la comunicadora del proyecto. Es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada martes. Bienvenidos desde cualquier dispositivo que se conecten. Les recuerdo que nuestras redes sociales, para que nos sigan, por favor, se encuentran como @buentratonna y nuestro nuevo sitio web www.equipobuentratonna.org. Esperamos que sus comentarios, preguntas y sugerencias nos lleguen al video que subimos en redes sociales. Muchas gracias por participar como siempre. Y el tema de hoy a propósito del Día del Padre que se celebró este mes es muy relevante para nosotros como proyecto que trabaja por la prevención del maltrato. Y bueno, generalmente hablamos sobre la madre, pero es importante que ahora reflexionemos cuál es el papel del papá en este proceso. Entonces, los animo para que nos escuchen. Ahora pasemos a nuestra sección de noticias de actualidad, donde leeremos una noticia referente a nuestro tema del día. El titular es: ¿cuáles son las nuevas reglas de la paternidad de hoy? Celebrar el Día del Padre es reconocer la labor cotidiana de los hombres que acompañan y complementan el sistema familiar. Actualmente, la paternidad tiene nuevas reglas y se ha cambiado el modelo tradicional de la figura del hombre, pues se han dejado atrás las prácticas autoritarias para dar lugar a relaciones afectivas mucho más sanas. El rol del padre en América Latina es mucho más activo y participativo, generando un vínculo diferente con los hijos, lo que ha llevado a que el ejemplo sea considerado la mejor enseñanza. Para la nueva generación de papás es muy importante tener una buena construcción de autoestima basada en la libertad de ideales. Otro aspecto que influye en el aumento de la autoestima de los padres es la autonomía financiera y la libertad sobre su cuerpo. El centro del concepto acerca de la paternidad continúa siendo la autoridad. Sin embargo, este núcleo ahora se traduce en emociones específicas a cubrir que van desde la aventura hasta la protección, el compañerismo y la diversión. Bueno, esta noticia fue tomada de Total Medios, una nota acerca de cuáles son las reglas de paternidad. Entonces me gustaría mucho que nuestro invitado Francisco nos contara qué opina de esta noticia, qué opina de cómo ahora pues acompañan los papás y cómo era antes desde la autoridad. Entonces te escuchamos. Sí, Carolina, es muy importante esta pregunta porque los tiempos han ido cambiando y con ellos también el modo de educación y de relacionarse los miembros de la familia. Hoy en día sigue habiendo muchos problemas intrafamiliares y sociales, pero todo esto tiene
muchas facetas que se pueden corregir, muchas cosas se han avanzado, pero todavía tenemos mucho que aportar. Todo nace desde el hogar y cuando hay una buena comunicación y mucho afecto, pues los resultados son maravillosos y se reflejan no solo en la misma familia, sino hacia el exterior. Vemos actualmente como en la sociedad hay muchos brotes de violencia, pero todo eso tiene una raíz desde el propio hogar. Entonces, qué importante que aprendamos, porque muchas veces hasta de buena fe cometemos errores que se ven reflejados en la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Y qué opina Harold de esta noticia que acabamos de leer? Bueno, pues yo realmente me quedo como con la parte final de la noticia, en donde se habla de que hoy en día se reconoce que el ejemplo es el mejor motor de enseñanza, ¿sí? De hecho, el día de hoy venimos a hablar de algunas cosas bien importantes que tienen que ver con, digamos, esa función de la autoridad o esa autoridad tal como nosotros la venimos concibiendo y cómo realmente a veces esa autoridad no se corresponde con un ejemplo que den los padres o que den los cuidadores acerca de cómo debe ser un ciudadano, un ser humano comportado en una sociedad, ¿cierto? Entonces yo me quedo con esa última parte porque me parece que al día de hoy, en una sociedad que se está moviendo a un ritmo tan vertiginoso, es el ejemplo realmente de los cuidadores lo que le va a dar un punto de referencia sólido a los niños, niñas y adolescentes para saber cómo actuar y cómo enfrentarse a esta realidad. Muchas gracias, Harold, por tu opinión. A mí me parece muy valioso esa parte en la que habla de pensar en la autoestima de los padres, que siempre hablamos de la mamá, que la mamá se cuide, que la mamá piense en ella, que la mamá se dedique su tiempo y que la mamá piense en su autocuidado. Es muy importante que los papás también tengan en cuenta la autoestima y no entendida como libertinaje, por decirlo así, sino así mirar hacia adentro y mirar sus emociones. Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora escuchamos las respuestas de la opinión de las personas acerca del tema del día, ¿cierto? El tema del día de hoy, les recuerdo, es el rol del padre en el abuso sexual infantil. Entonces, la pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es su concepto de padre protector? Entonces, vamos a escuchar las respuestas de las personas en las calles. El padre protector es el padre que hace acompañamiento a su hijo, que siempre está con él, que ayuda en tareas, que juega con el hijo, que se preocupa por el bienestar. Un padre que siempre está pendiente de todas las necesidades de sus hijos a nivel material, pero también en la parte espiritual y amorosa. El padre protector es el que está muy pendiente de los hijos, dónde están, quiénes son sus amistades, qué es lo que él hace en sus tiempos, cómo maneja el tiempo de estudio, cómo son sus trabajos, se da cuenta de qué son sus gustos, cuáles son su carácter. Es un padre que está muy pendiente de todo. Para mí un padre protector es el que vigila de una u otra manera a sus hijos, dónde van, con quién van, y se interesa por darles el mayor ejemplo, de manera que siempre su enseñanza sea el mejor legado que les deje a sus hijos. Es el que entrega todo de sí por sus hijos, por verlos felices, por sacarlos adelante y ver cumplir sus sueños. Bueno, estas fueron las respuestas de las personas en la calle. Hablan un poco de ese que provee también, del padre que se divierte, el padre que conoce mucho acerca de sus hijos y finalmente el padre que acompaña. Me gustaría entonces que Francisco nos contara qué opina de este concepto de padre protector y pues de las personas de lo que opinaron y también cuál es su concepto de padre protector. Entonces, te escuchamos. Sí, me parecieron muy valiosos los aportes de nuestros oyentes porque todos ellos tienen palabras muy sabias en todo lo que dicen. Se suele confundir mucho al padre protector con el sobreprotector. ¿Y qué es ser protector? Es aquella persona que da seguridad, pero que le permite al niño desarrollarse
como individuo, digamos, que tiene su propia vida. Es aquella persona que acompaña, que está al lado, pero que le permite también ir avanzando en la vida. Entonces, cuando el padre está presente, incluso desde la gestación, ese niño comienza a sentir esa protección, esa seguridad que lo va a marcar para toda la vida. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué opina Harold de las respuestas de las personas? Bueno, pues fíjense que a mí me pareció bien curioso que precisamente las mamás o las mujeres que participaron parecían tener, digamos, algún tipo de noción o de claridad de que un padre no solamente tiene la función de proteger mediante lo material o mediante cuestiones que le provean, digamos, seguridad alimenticia o algo de ese tipo a los hijos, sino otro tipo de necesidades, otro tipo de, digamos, de cuestiones que requieren los niños, niñas y adolescentes y que son más afectivas y que son más de acompañamiento y que son más de lógicas en las que podamos conectarnos en el uno a uno. Sin embargo, me parecía también curioso que el caballero que habló, el único caballero que dio su apreciación, también parecía estar, digamos, pensando más bien que la función del padre, en este momento como lo refirió, se refería, digamos, al control, a la vigilancia como un modo de hacer protección, de proteger a los niños, niñas y adolescentes, que no está mal, ¿cierto? Desde luego que no está mal, porque a los niños, niñas y adolescentes hay que cuidarlos, protegerlos de sus amistades, de las personas que tienen malas intenciones con ellos. Solamente me parecía como un poco curioso que las madres notan y requieren también otro tipo de acompañamiento y presencia del hombre, del papá, ¿cierto? Y que a veces los papás pues no notamos demasiado ese tipo de situaciones en las cuales necesitamos estar involucrados. Listo, Harold, muchas gracias por sus opiniones. Eso fueron lo que opinan las personas en las calles y qué rico que entonces esto sea como un abrebocas para comenzar con el tema del día, que es precisamente cuál es el rol del padre en el abuso sexual infantil. Entonces, me gustaría empezar con la introducción de cuál será entonces el lugar del padre en una situación de abuso sexual. ¿Cómo podrá él apoyar un proceso como este? Porque es bien sabido pues que la mayoría de abusadores suelen ser hombres y en ocasiones las víctimas terminan generalizando, pensando que el victimario, pues bueno, que todos los hombres van a ser los victimarios. ¿Cómo puede entonces un padre lidiar con esa carga, ya que él tiene un rol fundamental, que es tener la oportunidad de ayudar a recuperar la seguridad y la confianza? Y también un rol súper fundamental en la prevención del abuso, pues porque también debe enseñar que a pesar de que el abuso sucede, pues no sucede con todos los hombres. Entonces, muy interesante que podamos hablar de esto de la mano de Francisco y de Harold. Me gustaría comenzar preguntándole a Francisco cómo entonces debe el padre acompañar el proceso de educación, de reconocimiento, de prevención y de salud sexual en los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la pregunta tiene una palabra clave: ¿cómo acompañar? ¿Y qué significa acompañar? Pues uno acompaña a alguien cuando hace un recorrido a su lado. Como padres estamos haciendo un recorrido al lado de nuestros hijos por la vida, en esa etapa de desarrollo que ellos están teniendo. En ese acompañamiento les ayudamos a ser autónomos, a tener una disciplina en sus responsabilidades personales, por ejemplo, en el aseo personal, en su estudio y en la participación de las actividades del hogar. La educación en el hogar pues debe ser ante todo una educación en valores. Yo, por ejemplo, estaba recordando hace un momento algo que les escuché al expresidente Pepe Mujica de Uruguay relacionado con este tema. Dice que en la casa se aprende a saludar, a dar gracias, a ser limpios, ser honestos, ser puntuales, ser correctos, hablar bien, a respetar, a ser solidarios, a tener buenos modales. O sea, se aprenden muchas cosas, pero en la escuela se aprenden matemáticas, ciencias sociales, inglés, todo eso que a todos nos ha tocado pasar.
Entonces, es una educación compartida, pero ante todo en el hogar se inculcan los valores y la seguridad a los niños, porque tenemos que entender que los niños son todavía, por su corta edad, muy indefensos, muy ingenuos y requieren de tener una vigilancia que les permita una seguridad, ya que, como tú decías hace un momento, muchos de los abusos que se dan contra ellos vienen de parte de personas incluso muy cercanas, familiares, amigos, y los padres tienen que estar ahí presentes. El abuso no se da solamente por el maltrato, sino también por el descuido, por la negligencia. Entonces, bien importante es la vigilancia de los padres, el acompañamiento en todo momento, la comunicación, el afecto, para que los niños crezcan en un entorno seguro. Muy bien, Francisco, y digamos que siguiendo por ese orden de ideas, ¿qué podríamos pensar entonces? ¿Cómo se relaciona la ausencia de la figura paterna con el maltrato infantil? Bueno, la ausencia paterna se manifiesta de varias maneras. Tal vez la mayoría de las personas tendemos a creer que la ausencia paterna es simplemente cuando el papá no está en la casa. Y obviamente eso es ausencia, pero esa ausencia implica otras ausencias, otros abandonos. No es solo el abandono físico. Cuando un niño no tiene el padre cerca, sufre de abandono educativo, de abandono emocional, de abandono médico, abandono físico. Todos esos abandonos son maltratos y predisponen a otros maltratos de parte de otras personas. Un niño tiene derecho a todo el acompañamiento por parte de sus padres. El maltrato infantil se entiende como toda forma de perjuicio, de castigo, de humillación o de abuso físico y psicológico o de descuido o por omisión o por negligencia, por malos tratos y por explotación sexual, que también sucede con muchos niños. Todas estas cosas afectan la calidad de vida del niño y lo marcan para toda la vida. Ahora, ¿qué es el maltrato infantil? No es solamente que a un niño se le pegue, es que cuando no se le da el afecto que necesita, cuando no se le da el cuidado que necesita, él está sufriendo un maltrato psicológico, emocional. Todo lo que sea una agresión de tipo físico, psicológico, es un maltrato. Entonces, cuando un niño sufre eso, se afecta su propia vida y se está afectando su relación con la sociedad y está a largo plazo afectando también a la sociedad. Bueno, Francisco, y como dijiste, pues es muy difícil esa falta de acompañamiento por parte de los padres, pero ahora que nos hablabas de entornos seguros, entonces para los padres que sí desean estar presentes, ¿cómo puede un padre ser un entorno protector para los niños, niñas y adolescentes? Cuando hablamos de entorno nos referimos al lugar que lo rodea a uno, al ambiente. Pero para el padre ser el entorno, diría yo más bien, debe ser el que brinde ese entorno a los niños, a las niñas, a los adolescentes, mientras están en esa etapa de desarrollo. La calidad de ese entorno es un factor muy importante para prevenir la violencia a nivel familiar y social. Los padres somos los primeros responsables de garantizar esos derechos a los niños, de prevenir la violencia intrafamiliar y socialmente. También prevenir para cuando los niños crecen, que se ven expuestos, sobre todo en algunos lugares, digamos, marginados o del campo. Los niños están muy expuestos a ser reclutados por grupos delincuenciales o ser llevados a prácticas de explotación sexual. Si los niños no tienen esa protección, se ven expuestos a todo esto.
El entorno protector para los niños les dan las herramientas necesarias para construir su vida, para que disfruten de ese tiempo maravilloso de la niñez en un ambiente seguro y propicio. Pero ese entorno comienza desde la gestación, porque sabemos muy bien que un niño que sufra rechazo desde que está en el vientre de su madre, lo percibe. Y desde ahí comienzan los problemas. La falta de afecto hacia la madre la recibe el bebé también. Y luego cuando ese niño nace y no tiene su padre al lado, o lo tiene, pero este no le está dando seguridad, no se establece un vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo, esa carencia, va a verse reflejada en su vida adulta cuando necesita establecer vínculos afectivos con una pareja. Por eso, tan importante ese acompañamiento, esa educación en valores, ese de brindarle la seguridad, comprender también que los niños son diferentes, son individuales y aceptarlos también en su individualidad, pero también resaltando pues todo aquello bonito que cada uno trae. Muchas gracias. Y ahora me gustaría preguntarle a Harold lo siguiente que me da curiosidad y cuáles son esos asuntos culturales que hacen que el padre se distancie de sus hijos y cómo se puede construir un sentido diferente de ese concepto de autoridad. Bueno, Caro, esa pregunta es muy importante para lo que venimos hablando porque uno de los factores que más distancian la relación entre el padre y sus hijos, sobre todo varones, es la cultura. La cultura, sobre todo una cultura muy patriarcal en la que nos movemos, de mucho machismo todavía. Es una cultura que hace creer que el hombre no tiene por qué dar ningún tipo de indicio afectivo o que mostrar una parte vulnerable, sensible de su ser, es precisamente perder el control o perder la autoridad o perder, digamos, la conexión que puede haber de respeto entre el hijo y él, ¿cierto? Entonces, creería yo que en la cultura nosotros todavía cargamos con muchísimas cuotas de eso y los padres, infortunadamente muchos, por sus propias pautas de crianza durante la infancia, precisamente por esa conexión que ellos tuvieron o que no tuvieron con sus padres de familia, entran a incorporar de alguna manera estas mismas nociones de sentir que el acompañamiento a un hijo es material y es compartida de la autoridad, del control, del recelo, de pronto como de la firmeza, de la templanza, más no de la sensibilidad, más no de la enseñanza, más no del aprendizaje, más no del diálogo. Entonces, yo creería, Caro, que ese concepto de autoridad debemos irlo volcando, debemos irle dando un sentido diferente, como lo propones en la pregunta, a un sentido que no tenga que ver mucho como con el control o pensar que los niños o las niñas se nos van a salir de las manos, sino más bien que están en un mundo donde necesitan ser ilustrados constantemente sobre cada una de las cuestiones que deciden realizar y que les viene, ¿cierto? Los padres de familia se sienten demasiado frustrados a veces al creer que no pueden controlar muchas situaciones de afuera que le van a venir a sus hijos y a sus hijas y que por eso entonces ellos tienen que dobletear sus esfuerzos autoritarios, volverse mucho más controladores y mucho más sobreprotectores, cuando en realidad lo que hay que hacer es tratar de tejer un hilo donde la confianza, donde el acompañamiento, donde el diálogo sea lo que determine muchas de las decisiones que vayan a tomar los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creería que en esa confianza, en esa proximidad, en esa sensibilidad, en ese ser amoroso, ¿por qué los hombres no pueden ser sensibles? ¿Por qué los hombres no pueden decirle palabras dulces a sus hijos? ¿Por qué los hombres no pueden realizar algún acto de amor, de servicio también para con los niños, niñas y adolescentes?
sería como oportuno, ideal, que lo fuéramos transitando en la cultura para cambiar esa cuota de la que les hablaba, ¿cierto? Esa cuota todavía muy patriarcal, muy de desplegar las funciones que tienen que ver con la afectividad, con el cuidado, con la crianza a la madre, pero el padre se desentiende de ese tipo de cuestiones y solamente aparece en el momento en el que haya que dar una orden o reprender al niño, niña o adolescente con un castigo. Entonces, la idea es que evitemos llegar hasta el castigo, que los niños, niñas y adolescentes puedan tener la confianza suficiente para hablar con sus padres de familia, en este caso con su padre, sobre las cuestiones que le suceden, que le acaecen, que le llenan de muchísima angustia, porque las cosas que viven los niños y niñas son muy angustiantes para su edad, y cuando los padres no comprenden esto, sino que se alteran, piensan que van a salir digamos, o que los niños se le van a salir del control, entonces lo que hacen es reprender en lugar de ilustrar. Creería yo que si nosotros vamos volcando ese concepto de autoridad, más que al control, a una cuestión de enseñar cuáles son los límites, de ilustrar cuáles son los caminos, de dialogar, vamos a poder entender qué es lo que habita en la mente de un niño, de una niña, cuando algo le está sucediendo y a nosotros nos hace salir de control. Muchas gracias, Harold, por ese aporte tan importante del asunto cultural que todavía tenemos tan arraigado. Sería lo que ahora llamamos desde el proyecto Buen Trato paternar. Y bueno, me gustaría continuar preguntando o preguntándole a los dos, ¿qué estrategias puede encontrar un hombre para sentirse apoyado y respaldado en esa labor de padre? Si quieres, comienza tú, Francisco. Bueno, las estrategias deben ser establecidas por ambos padres, porque los hijos no son hijos solamente de la mamá o del papá, son responsabilidad de los dos. Entonces, por ejemplo, un papá que está cuidando de su bebé no está ayudando, está ejerciendo su paternidad. Él también ejerce su rol. Esto genera un vínculo que demostrará que siempre estará disponible para ese hijo, que como cuidador se hace responsable de su seguridad, de su cuidado y del amor para sus hijos. Como estrategias, hay muchos puntos que se deben tener en cuenta. Uno, por ejemplo, es estimular la autoestima del hijo, o sea, reconocerle sus cosas, decírselas para que el niño se sienta seguro. No basta que uno sepa, hay que decírselo. Hijo, qué bien hiciste esto, qué bonito te quedó. Y así el niño se va a sentir estimulado para lo que está haciendo. Reconocer sus buenas acciones. Somos muy dados a decir lo malo cuando el niño se equivoca, cuando desobedece. Se lo decimos y se lo repetimos. Asimismo debemos ser con las buenas acciones, reconocérselas y estimularlas. Otra es, y lo decía Harold ahora, establecer límites y ser coherentes con la disciplina. O sea, educar, pero también entender que hay límites, tanto para ellos como para uno, que no se le vaya a uno como padre la mano en los castigos. Otra estrategia importantísima es el tiempo, dedicar tiempo a los hijos y no simplemente estar ahí, es darles calidad de tiempo, que los niños sientan que le importan a ese padre. Otro punto bien importante, el buen ejemplo. ¿Qué se gana uno con decirle al niño no haga esto, compórtese de esta manera, si uno con su vida personal está haciendo lo contrario? Hay una frase muy popular que dice, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y esa es la mejor forma de educar, con el ejemplo. Ahora, que la comunicación sea una prioridad. Y esto no lo estoy hablando solo a nivel de los hijos, a nivel de familia. La comunicación con la esposa, la comunicación con los hijos, hace que todo fluya mejor, porque dificultades siempre habrá, pero cuando hay buena comunicación, todo se puede resolver, todo se puede entender. Y en una buena comunicación se da la oportunidad a que todos expresen sus cosas, sobre todo sus sentimientos. Ese lenguaje de los sentimientos, ese lenguaje afectivo es bien importante y hay que enseñárselo a los hijos.
Además, pues como padres debemos ser flexibles, entender que nos tocó un tiempo diferente al de ellos y también tenemos que adaptarnos al estilo de crianza de esta época sin salirnos de nuestros valores, porque los niños están recibiendo un montón de influencias externas y si lo ven a uno demasiado cerrado al estilo de antes, pues fácilmente se nos van a rebelar. Entonces, sin perder esos valores, adaptarnos también al estilo de crianza actual. Debemos también demostrarles nuestro amor incondicional. El amor no solo se dice, se demuestra constantemente. Y los niños, cuando saben que sus padres los aman, que están dispuestos a dar lo que sea por ellos, van a aprender también de ellos y van a brindar amor en su vida. Tenemos que ser consecuentes también con nuestras limitaciones, saber que somos seres humanos y aceptar cuando nos equivocamos. Eso también es educar a nuestros hijos. Ser humildes y que ellos sepan que dentro de toda nuestra limitación de seres humanos hay un Padre ahí amoroso y dispuesto a dar lo que sea. Yo me salgo de pronto un poquitico de este contexto, pero trayendo a colación pues un tema un poquito teológico. Es una deducción que tuve yo acerca de que a mí me llamaba la atención que en algún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús dijo que a nadie llamen Padre sino a Dios que está en el cielo. Y yo decía, ¿y cómo le decimos Padre a nuestro papá o Padre a un sacerdote? Pero luego entendí que cuando nosotros damos tanto amor a los hijos, estamos permitiendo que Dios, que es amor, esté en nosotros y ese amor llegue a ellos. Cuando los niños nos llaman Padre, están reconociendo la presencia de Dios en nosotros y están reconociendo que están recibiendo amor. Que nos hagamos de verdad merecedores de ese título de padres, porque es lo más grande a lo que podemos aspirar. Qué bonita respuesta, muchas gracias, Francisco. Y bueno, Harold, a raíz de lo que decías ahorita, de pensar que los padres, pues como que generalmente se desconectan más de sus emociones, por eso de los hombres no lloran o que están dejando sombría. Yo he escuchado que muchos han admirado a sus padres, pero que nunca se dijeron te amo, que no se dieron abrazos. Y esos son detalles que ahora sabemos que tienen efectos muy positivos en el autoconcepto, en la seguridad. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo se puede promover la ternura, el afecto, el juego y la comunicación en las prácticas de cuidado entre padres e hijos, sabiendo pues esta dificultad en ese concepto que se tiene de padre. Bueno, Caro, pues yo pienso que la ternura, el afecto, la comunicación y el juego son prácticas que de alguna manera se ven de pronto como desligadas del papel del padre, en virtud de lo que ahorita conversábamos, de que el padre está para ciertas funciones específicas y a la madre se le atribuyen cuestiones de la crianza y de la ternura específicamente, ¿cierto? Del cuidado como tal. Pero sucede que hay una cuestión que yo pienso, tal vez no soy el único, y es que como que hay un recelo, como que hay una predisposición del hombre, del varón, en mostrarse sensible, en mostrarse emocional, en mostrarse un poco menos rudo de lo que la sociedad implica verse a un hombre, ¿cierto? Entonces veo como que hay cuestiones en las que el padre acompaña a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en el juego, pero son unos juegos específicos. No es el típico juego que quiere jugar el niño o la niña que en ese momento está descubriendo cómo quiere leer el mundo, sino que es un juego que el padre considera que es el que debería aprender el varoncito, ¿cierto? Pero también veo, por ejemplo, que los padres a veces no juegan con las niñas, porque esos juegos de las niñas entonces los consideran muy femeninos o demasiado niña, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no se aproximan a ese tipo de conductas. Yo pienso que lo que hay que ir rompiendo antes de podernos aproximar al niño, niña o adolescente es esa concepción pero tan radicada que nosotros tenemos encima, como lo veíamos hablando ahorita,
de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser un varón y que tanto un hombre o un varón puede permitirse o no expresar ciertas cosas y permitirle además y enseñarle a sus hijos que esas cosas se pueden expresar, que son válidas. Es precisamente como en esa génesis del padre-hijo, de esa relación, donde empieza el niño a tejer también como el conducto, como explicaba Francisco ahorita, por el cual se va a mover en el mundo. Entonces estamos diciendo que si un niño o una niña recibió una crianza de su padre, en donde fue absolutamente autoritario, en donde fue distante, en donde lo único que se veía en términos de presencia era el control, la supervisión, el castigo y todo esto, pues seguramente más adelante, y no solamente con sus parejas amorosas, sino con el resto de las personas, va a tener unas relaciones disfuncionales, de pronto basadas en la obediencia. Niños y niñas que más grandes se les va a dificultar mucho decir que no, expresar sus emociones, validar las emociones de otros, saber que hay personas que pueden estar sintiendo cosas que aunque yo no las esté sintiendo, pues también me puedo conmover por ellas, entrar en una visión empática de la vida, ¿cierto? Todo eso, digamos que se ve aislado con estos conductos sociales y culturales en los que nos vemos inmersos. Pero atendiendo un poquito a la pregunta anterior, que me quedé pensando en ella, que Francisco la amplió muy bien, a mí me gustaría también proponer, por ejemplo, una estrategia o una serie de estrategias para los padres, y es específicamente para los padres, ¿cierto? Francisco nos ilustró muy bien qué tipo de estrategias podrían servir del padre hacia el niño o a la niña, pero a mí me gustaría hablar del padre como tal, como sujeto, como figura, que también necesita ser escuchado, que también necesita ser respaldado, que también necesita ser validado, como hombres que tienen mucho miedo, que tienen mucha frustración, que tienen mucha angustia. Y además, recordemos que el ser padre o madre en la sociedad te carga de una responsabilidad y de un compromiso que no solamente es para con el niño o con la niña que tú tengas, sino para con la sociedad misma. Lo que pase con ese niño o con esa niña va a entrar directamente a afectarte a ti por la visión social que los demás tienen, ¿cierto? Entonces, la cuestión aquí puede tornarse un poco tensa para los padres cuando estamos acostumbrados a que los hombres supuestamente saben lo que hay que hacer, tienen el sartén por el mango, pueden controlar las situaciones, tienen la autoridad, pero cuando un niño o una niña sale con algo que el papá no está preparado para recibir ni para atender, entonces inmediatamente lo que le preocupa puede ser cómo se va a leer la función y el rol de padre que la sociedad tiene de él, que lo que está pasando con su niño o con su niña. Entonces, esto se ve mucho en la sociedad y esto distancia mucho a los hijos de los padres, porque cuando el padre llega con una noción de que es que tú tienes que hacer esto porque así se comportan las personas, porque están diciendo esto, porque están hablando aquello de ti, de mí, no sé qué, entonces se le está diciendo al niño que debe cambiar su conducta solamente por lo que la sociedad está diciendo del padre o de la madre, porque me avergüenzas, porque me produces frustración, porque, bueno, miren, papás, la invitación es muy sencilla. Nosotros tenemos la necesidad, como cualquier ser humano, de expresarnos, de escucharnos, de llorar si es necesario, de que se nos resuelvan preguntas. El hecho de que usted sea padre no significa que una vez se volvió padre, las respuestas llegaron a usted. No significa que ya está iluminado y que usted va a saber qué hacer en todas las situaciones con su hijo, con su hija. Hay muchos momentos en los que nos vamos a sentir perdidos. Es en esos momentos en los que necesitamos buscar apoyo. Entonces aquí me quiero referir es más bien al apoyo que pueden buscar los padres en otros padres, en otro tipo de formaciones, en otro tipo de escenarios donde se les explique qué puede estar pasando con los niños, niñas o adolescentes, donde se les brindan estrategias también para afrontar esas situaciones que son tan difíciles. Miren, nadie nació aprendido, nadie nació aprendido y mucho menos aprendido como padre o como madre. Eso es algo que se va tejiendo en el camino y que es una suerte como de montaña rusa, que a veces crees estar muy bien, pero de repente ya se bajó todo y creíste que perdiste toda la confianza en los hijos o que la perdieron en ti, pero es necesario que nosotros en ese momento nos atendamos a nosotros mismos para saber qué es lo que vamos a ir a hacer con nuestros niños y con nuestras niñas. No es una cuestión de que por la emoción que siento en este momento voy a ir a aplicar un correctivo y con ese correctivo entonces ya todo se resolvió, todo se acabó. No, nosotros necesitamos menguar cuáles son las emociones que tenemos desbalanzadas en nuestro ser, entender por qué están así, por qué esto me produce tanta furia, por qué esto me produce tanta tristeza, por qué me produce tanta frustración. De esa manera yo siento que vamos a poder entrar empáticamente a entender lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes.
La ternura, el afecto, la comunicación y el juego son, digamos que, escenarios vitalicios para el niño. Esto está sí o sí en la infancia. O sea, el juego es el modo en el que los niños y las niñas aprenden a incorporar el mundo. Si el padre o la madre no se da cuenta de eso, entonces está fallando en una labor muy grande que es acompañar precisamente esa lectura del mundo, ¿cierto? El niño debe ser quien orienta el juego, debe ser quien diga cómo le gusta jugar, con qué le gusta jugar, porque a partir de eso, si nosotros somos inteligentes como padres, vamos a aprender a leer muchas de las cosas que él no nos puede contar con palabras, pero que seguramente está sintiendo. La ternura, el afecto y la comunicación son entradas directas a la confianza. Si no hay ternura para que tú comuniques una idea, si no hay afecto para que tú le expreses que por eso estás poniendo límites, si no hay comunicación para explicarle al niño, a la niña, al adolescente qué es lo que está sucediendo, entonces ellos no van a tener confianza en su cuidado. Ellos no van a tejer ese puente con el cual puedan llegar a contarle lo que le sucede, lo que le sucedió o lo que viene rondando por su cabeza. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar eso, por más angustia que a veces nos genere, porque es que son cosas que vive el ser humano. Tu hijo sale al colegio, pero tú no sabes si del colegio va a llegar con una nueva idea, que no escuchó de ti, sino que escuchó afuera. Pero si tú no estás preparado para atender esa idea, para escuchar a ver qué fue lo que él entendió de eso, entonces, ¿cómo esperas que pueda tomar una decisión sensata, correcta y justa? Entonces, creería que por esas vías, Caro, podemos ir promoviendo la ternura, el afecto, la comunicación, atendernos a nosotros mismos, validar nuestros sentimientos y nuestras emociones y empezar a tejer ese puente con los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Harold. A Francisco le gustaría añadir algo con respecto a esta última pregunta que se hizo de cómo promover entonces la ternura y el afecto. Bueno, Harold lo expuso maravillosamente, en una forma muy completa, y me gustó mucho esa última palabra que empleó, puente, porque es que un puente une dos extremos y las expresiones de ternura, de afecto, de comunicación, el juego son puentes entre los hijos y nosotros. Cuando uno juega con sus hijos, está estableciendo un puente directo de comunicación entre ellos. Se está poniendo al nivel de ellos. A veces los hijos nos ven como por allá arriba, como una figura autoritaria, y se pierde la confianza y la comunicación. Cuando nos abajamos al nivel de ellos o nos subimos al nivel de ellos, ellos se sienten muy bien y se sienten en confianza de compartir. De hecho, eso refuerza en ellos esa facilidad de relacionarse también luego con otras personas a través del juego, de establecer amistades, relaciones y de tener un control también, porque en los juegos se necesitan límites. Los niños a veces tienden a ser un poquito egoístas o a hacer trampitas, cosas así, que uno aprovecha estando en el juego de educarlos. Entonces, son herramientas que de verdad tenemos que aprovechar como padres, no desecharlas nunca, no pensar que nos vamos a ver ridículos porque estemos jugando con ellos. Somos papás. El Día del Padre yo tuve una experiencia de estar en un lugar donde había juegos infantiles y veía yo papás jugando parejo con los niños y me encantó eso. Yo decía, ojalá así fuera siempre. Uno va en los parques infantiles casi siempre los niños solos y los papás alrededor pegados de sus celulares. Ese día estaban los papás jugando con los niños y me encantó. Ojalá practicáramos eso siempre. Muchas gracias. Ahora me gustaría que entonces pasemos a la sección final de recomendaciones, sugerencias y consejos para todos los cuidadores, en especial para esos padres o jóvenes que tienen también en sus planes tener hijos, bueno, y en general a todos los que nos sintonizan a esta hora de la noche acerca del tema del día de hoy, que es muy importante para la crianza actual. Por eso entonces les quiero pedir a las profesionales presentes que nos dejen ese último comentario, teniendo en cuenta, bueno, cómo podemos desde nuestro rol de padres, pues proteger a los niños del abuso sexual infantil, ¿cierto? Porque también es cierto que las madres son las que tienen muchas veces el lazo de comunicación
con los niños que les explican, bueno, ese es tu cuerpo, nadie te debe tocar, no tienes por qué hacer esto, me puedes contar a mí si pasan estas cosas, hay secretos buenos y malos, ¿cierto? Que también sean los padres los que se apropien de esto. Entonces me gustaría que comenzáramos con un último consejo por parte de Harold. Bueno, pues yo sigo en la misma órbita de la que venía hablando. Me parece que una recomendación para los padres que el día de hoy nos escuchan es que dejemos de un lado la idea de moldear a nuestros hijos para hacerlos como una réplica de lo que nosotros somos y más bien tratemos de deconstruirnos nosotros, de volvernos a construir como sujetos, de empezar a atender cuáles son los dolores que todavía cargamos, cuáles son ese tipo de cuestiones que todavía tenemos en nuestra vida y que no hemos podido sanar de antes, que seguramente al día de hoy se están manifestando con nuestros hijos y con nuestras hijas. No repitamos historias que para nosotros fueron dolorosas, porque si fueron dolorosas, nosotros no tenemos por qué llegar a implementar esas mismas conductas con nuestros niños y con nuestras niñas. Los niños son vulnerables, ya lo explicaba Francisco. Ellos tienen un montón de cuestiones que los pone en un lugar de desventaja, con un mundo que está lleno de peligros. Si nosotros no somos capaces de empezar a generar esa confianza y el puente del que ya se había estado hablando, va a ser muy difícil que los hijos y que las hijas tengan esa confianza suficiente para comunicarnos que algo está pasando, que algo viene sucediendo en su mente, que otras personas están mirando de otras maneras, que algo está sucediendo con su cuerpo, que hay cambios que están ocurriendo. Se van a llenar de vergüenza, se van a llenar de pudor, se van a llenar de culpa inclusive, o de miedo al castigo, de miedo a la reprensión que su padre vaya a realizar para con ellos, cuando lo último que deberían pensar es en eso a la hora de tener algún tipo de angustia en su vida. Lo último que deberían pensar es que sus figuras cuidadoras van a ser reprensivas o que van a ser juzgadoras o que por el contrario no van a apoyar y que entonces decidan quedarse callados, ¿cierto? También toda esta cuestión del autocuidado en los niños, niñas y adolescentes, esto no es una función solamente de la madre. Tenemos que quitarnos ese paradigma de la cabeza. Nosotros tenemos que hablar de muchas cosas con los jóvenes para poderlos orientar. La sexualidad es importante hablarla. Hay que empezar a tocar temas que en la calle se están tocando constantemente. Cada 5 minutos los jóvenes y los niños están oyendo sobre estas cosas. Sin embargo, llegan a su casa y parece como una realidad totalmente externa o lejana, donde ese tipo de cosas no ocurren. Entonces, tenemos que atender a ese tipo de cosas para que los niños estén preparados, para que ellos, como cuando vamos afuera, vamos con nuestra familia adentro, con lo que hemos aprendido en nuestra familia adentro. Entonces, ahí mismo, en esos escenarios que se nos presenten de peligro, siendo niños, niñas o adolescentes, nuestra familia se pueda inmediatamente manifestar dentro de nosotros, podamos recordar qué significa cuidarse, qué son los límites, ¿cierto? Si en mi casa me enseñan a poner límites, si entienden el por qué, me enseñan el por qué, seguramente yo voy a estar preparado para poner límites y de esa manera no voy a permitir que otra persona venga y me haga algo que yo en primera instancia no sabía que no me podían hacer y en segunda instancia no sé cómo decirle que no, ¿cierto? Entonces, creería yo que va desde ese lado, Caro, la deconstrucción del padre como figura masculina debe empezar a darse en estos tiempos. Muchas gracias, Harold. Entonces, ¿cuál sería esa última recomendación o consejo por parte de nuestro invitado Francisco? Bueno, muy importante que mantengamos alta la confianza de nuestros hijos. Cuando ellos están pequeñitos, nosotros lo somos todo para ellos y ellos se sienten seguros con nosotros, pero a medida que van creciendo y se van haciendo más independientes, ahí es donde debemos reforzar más la confianza para que en caso de cualquier situación nos la comuniquen. Harold lo decía ahora, hay que tocar temas que a veces por nuestra cultura, por la educación que recibimos, nos cuesta tocar, como la sexualidad, y siempre al nivel de los hijos, que no se nos vuelva la educación el abrirle los ojos más allá de lo que están preparados, pero sí irlos preparando para cada momento, para que si algo sucede nos lo comuniquen y estemos ahí listos para orientarlos o para defenderlos. Entonces, mantener siempre esa comunicación, que ellos no tengan temor de comunicarse por sentirse juzgados o regañados, sino apoyados. Y apoyarlos no significa siempre estar de acuerdo con ellos, sino que ellos sientan
que lo que estamos haciendo es para el bien de ellos. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría entonces como resumir un poquito todo lo que fueron diciendo de las recomendaciones. Entonces, bueno, por mi parte, decirles que cada padre debe ser consciente de su propia historia, saber que los padres de ellos no siempre tenían conocimiento sobre la crianza, no tenían muy claro que los niños pues no lo hacían a propósito, sino que los niños estaban explorando, ellos no tenían responsabilidad pues de esos actos. Entonces, es bueno, como han dicho ustedes, reaprender con calma sobre cómo podemos acompañar sin sobrepasarnos de control, de castigos y validar las emociones de los niños o sean niñas, ¿cierto? Explicarles qué es lo que están sintiendo, darles mucho afecto y también pues mantener la comunicación, sentirse muy orgullosos de que los niños quieran hablar con ellos, pues porque generalmente se ha visto que los niños tienen mucho miedo y si dejan ese miedo, pues hay que validarles que, bueno, eso es una forma de construir confianza. Y finalmente, como siempre, pues dejar de lado la violencia, ya que el ejemplo educa, y hacer uso de las rutas de denuncia, pues si vemos que nuestros hijos han sido maltratados o abusados, pues también saber que hay una forma de denunciarlo desde la ley y no pensar, no es que si le cuento a mi papá, entonces él se va a poner muy violento y qué peligro, ¿cierto? Sino como poder sentirse más controlados de su propio ser. Así es, Caro. Bueno, pues lamentablemente ya nos aproximamos al final de este programa. El tiempo en radio es muy, muy, muy corto. Agradecemos infinitamente a nuestro invitado internacional, además. Francisco, muchas gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo tu experiencia con nosotros, tus valiosos aprendizajes que has adquirido por largos años. Muchas gracias por todos estos llamados que hiciste a los padres el día de hoy, demasiado importante. Muchas gracias también a la emisora Minuto de Dios, a todas las personas que se conectan con nosotros todos los martes a aprender sobre estos temas. Miren, está bien que no todo lo sabemos, no todo está dado, pero siempre hay espacios en la sociedad para conversar sobre esto. Siempre hay espacios en la sociedad para que, digamos, definitivamente yo no puedo con todo, necesito que me expliquen, necesito aprender, ¿cierto? Eso es este programa, para eso lo hacemos con todo el amor del mundo. Muchas gracias, gracias a Carolina. Nos vemos el próximo martes en este programa para aprender nuevamente de la mano de más expertos. Y no se les olvide entonces que esto se llama Por las Buenas. Por las buenas Por las buenas siempre. siempre.